Buenas tardes, estimados estudiantes. Bienvenidos a su proceso práctico sobre aldehídos y cetonas. Lo primero que vamos a trabajar es lo concerniente a la similitud entre lo que son los cetonas y los aldehídos. Tenemos entonces el grupo carbonilo. El grupo carbonilo está presente en aldehídos y cetonas, ¿de acuerdo? Mire, por este lado en las cetonas tenemos el carbonilo. En los aldehídos también tenemos entonces el carbonilo, ¿vale? La diferencia marcada estará en esto, mire, ¿vale? El aldehído tiene un hidrógeno, mientras que la acetona no lo tendrá. Eso genera una diferencia sobre todo en la parte química, ¿vale? Bien, acá tenemos una característica frente a la parte de la química, y es que, voy a agrandar un poquito, perdón. Acá vemos la existencia de un doble enlace, ¿de acuerdo? Ese doble enlace puede romperse, que es lo que vamos a ver en un ratico. Ese enlace puede romperse y de esa forma, en este caso, el carbono queda con una carga positiva, ¿de acuerdo? Y el oxígeno queda con una carga negativa. Debido a que ese carbono queda con una carga positiva, ¿no?, puede ser atacado o reaccionar con un nucleófilo, ¿de acuerdo? Recuerde que el nucleófilo será entonces una sustancia con carga negativa que va a atacar un carbocatión, ¿de acuerdo? Esa es una característica muy marcada de este doble enlace carbonilo, que puede generar adiciones nucleofílicas. Bien, mira aquí las tres probables reacciones del grupo carbonilo. La primera reacción que usted va a ver acá es la reducción-oxidación. Recuerde que frente a la reducción-oxidación tenemos dos definiciones, mírelas acá. ¿Cuáles son esas definiciones? La primera, que hay una ganancia o pérdida de hidrógeno, ¿listo? Cuando hay una ganancia de hidrógenos, o sea que se aumenta el número de enlaces entre hidrógenos o entre carbono e hidrógeno, perdón, hay una reducción. Cuando se pierden enlaces entre carbono e hidrógeno y se reemplazan por otros, por ejemplo, hay una oxidación, ¿se vale? Por otro lado, el otro punto de vista para la oxidación inorgánica tiene que ver con la formación de enlaces entre carbono y oxígeno. Entre más enlaces entre carbono y oxígeno, más oxidado. ¿De acuerdo? Bien, ya ahorita miraremos en detalle cómo identificamos ello. Mire acá esto, la adición al doble enlace, carbono y oxígeno, que era lo que veíamos en la imagen anterior. ¿De acuerdo? Sobre todo, el carbono es atacado por un nucleófilo. ¿De acuerdo? Téngalo presente entonces. Y por último, tenemos la sustitución de hidrógenos, ¿cierto?, con carácter ácido débil, ¿de acuerdo? Tenemos sustitución de hidrógenos con carácter ácido débil, es decir, esos hidrógenos se pueden liberar y afectar el pH. ¿De acuerdo? Entonces tenemos tres categorías de reacciones para el grupo carbonilo. Tenemos, por un lado, la reducción-oxidación, por otro lado, la adición al enlace, ¿cierto?, al doble enlace carbonilo, y por último, la sustitución de hidrógenos con carácter ácido débil. ¿De acuerdo?
Bien, acá, estimados estudiantes, perdón. Acá tenemos entonces la diferencia química entre un aldehído y una acetona. Cuando hablamos de un aldehído, como en este caso, tiene este hidrógeno que se puede remover. Este hidrógeno se puede remover, ¿de acuerdo? Y ya veremos entonces qué sucede con esa propiedad de que se pueda remover este hidrógeno. Mientras que la acetona no tiene ese hidrógeno, lo que permite que el aldehído sea más reactivo, ¿de acuerdo? El hidrógeno es más reactivo, ¿de acuerdo? O bien, discúlpeme, el aldehído es más reactivo debido a que ese hidrógeno se puede reemplazar o bien reacciona, este enlace se puede romper. Entonces que acá en las cetonas no, ¿vale? Esa es la diferencia fundamental en la reactividad de aldehídos y cetonas. La presencia de hidrógeno en uno, mientras que en el otro está ausente. ¿Eso qué permite? Que la parte nucleofílica, ¿sí? Es decir, que este carbono se vuelva más positivo, es más viable, es más fácil, es más eficiente cuando tenemos hidrógenos a los lados. Miren, y tiene dos hidrógenos, ¿listo? Entre más hidrógenos cercanos al grupo carbonilo, más reactivo será. Mire que acá tiene dos cercanos, aquí solo tiene uno, mientras que aquí no tiene hidrógenos cercanos, ¿de acuerdo? Entonces, el eje fundamental de las reacciones entre aldehídos y cetonas es la presencia o no de hidrógenos adyacentes al carbonilo o cercanos. ¿Sale, vale? Bien. Resulta que estos aldehídos tienen propiedades físicas fundamentales, específicas. Bueno, usted aprende a reconocerlo sobre todo por eso. ¿Listo? Resulta que cuando tienen, o bueno, usted aprende a catalogarlos de dos formas, o los clasifica, digamos, por tamaño. Hay una serie de aldehídos que son de cadena corta, y hay unos que son de cadena un poco más grande que se llaman aldehídos y cetonas superiores, ¿de acuerdo? La propiedad física de los aldehídos y de las cetonas es su aroma. ¿Mm? Esa, no, esa es una propiedad física muy conocida, ¿de acuerdo? Los aldehídos y cetonas tienen aromas. ¿Mm? Pero cuando son aldehídos y cetonas de, digámoslo de esta manera, de una cadena corta, ¿sí? Más o menos de unos 5 hasta 5 carbonos, 6, podríamos decir. En general de cadena corta, su aroma es desagradable. ¿Mm? O pues, así al común, huelen a feo. ¿Mm? O son irritantes. Mientras que aldehídos superiores o que tengan una gran cantidad de carbono, como, las que usted, como los que usted está viendo ahí, tienen aromas agradables, ¿de acuerdo? Pero sean de tamaño pequeño o sean superiores, significa que tienen un aroma, ¿de acuerdo? Los aldehídos entran en el estudio de lo que es la química de aromas, ¿de acuerdo? Entonces, mire, aquí tiene el de la vainilla, canela en la parte de abajo, cadena, canela, perdón. Aquí tenemos eh, el olor que se desprende cuando se corta el césped o se corta el pasto, ¿sí? ¿Estamos de acuerdo? A la hierba fresca también se menciona. ¿Listo? ¿Vale? ¿Vale? Bien. Entonces resulta que también las cetonas tienen presencia, pero no tanto en los aromas. Ya veremos que sí, pero mire que en este caso, ¿de acuerdo? Aquí tenemos, por ejemplo, ¿cierto? Un grupo carbonilo como cetona en este antibiótico, mírelo.
¿Vale? ¿Vale? Y también en la parte hormonal, mire, aquí tenemos un grupo cetona, acá también, ¿cierto? En lo que es la testosterona y la progesterona, que son hormonas, ¿cierto? Y acá también, por ejemplo, tenemos una cetona, estimados estudiantes. Acá va esto, podríamos decir lo que está reducido. Acá arriba tenemos un proceso reducido y acá estará un proceso oxidado. ¿Listo? Ya miraremos de qué manera se establece esa parte. Bien, aquí tenemos algunos aldehídos comunes. Mire, ese formol es el mismo metanaldehído. ¿Mm? Recuerde que hay algunos nombres comunes que se siguen utilizando, ¿de acuerdo? Y uno de estos es el formol. El formol es una sustancia bastante irritante y es peligrosa, ¿de acuerdo? Entonces téngalo presente para eh, su estudio y análisis, ¿de acuerdo? Mire, unos ya muy grandes, ¿listo? Este benzaldehído lo usamos en el laboratorio. ¿A qué huele el benzaldehído, chicos? ¿Quién se acuerda? ¿Quién dejó o quién puede decir que dejó una huella imborrable en su sistema nervioso y en su cerebro ese benzaldehído? Ay, tan linda, huele rico, pero asócialo con algún olor en particular, porque si huele rico. Sí, señora, muy bien. Huele a almendras. Muy bien, chócalas. Tan linda, huele rico. Está tierna. Bueno, muy bien. Entonces, continuamos. Mire otros, ¿sí? Butanona, heptanona. Mire que en pequeñas son solventes, ¿sí? Son más tóxicos. Mientras que estos ya de cadena grande son beneficiosos o están presentes en sustancias de origen natural. Perdón, me devolví. Sustancias de origen natural, ¿de acuerdo? Mire, frutas, en perfumes y demás, tienen diversas aplicaciones por su aroma. Una característica especial, recuerda que ya lo habíamos dicho, pero volvemos a decirlo. El punto de ebullición de estas sustancias es más baja que los alcoholes porque no son líquidos asociados. Los aldehídos y las cetonas no son líquidos asociados, no forman puentes de hidrógeno entre sí solo con el agua. Por eso sus puntos de ebullición son más bajos que los alcoholes. Recuerde que los alcoholes sí son líquidos asociados. Mire acá, nos están mostrando cómo se desarrollan los puentes de hidrógeno. ¿Listo? Aquí tenemos un puente de hidrógeno entre una acetona y el agua. ¿Listo? Son muy polares. Obviamente, a baja cantidad de carbonos. Hasta 4 o 5 carbonos son muy solubles en agua. De ahí para allá ya se empiezan a volver insolubles. ¿Listo? No se le olvide la palabra superiores, es decir, que tienen muchos carbonos o una larga cadena de carbono. ¿Sí? Entonces, forman puentes de hidrógeno, ¿cierto? Son miscibles en agua, pero ya estos superiores no son tan solubles. Bueno, las propiedades acá. Ya habíamos trabajado en algún momento este proceso gráfico, pero pues quiero profundizar en algunas cosas. Bien, cuando hablamos de oxidación, ¿cierto? Recuerde que la oxidación significa que aumenta los enlaces entre carbono y oxígeno. Mire que acá tienes un enlace entre carbono y el yodo. Cuando hace la reacción, mire que aumenta el número de enlaces entre carbono y oxígeno. Aquí no tenía y aquí ya tiene dos. Por eso hablamos de la oxidación. ¿Listo? Bien. Resulta que, por otro lado, vamos a bajar
acá para que revise otros procesos. Bien, cuando hablamos de reducción, ¿cierto? Que es en este caso. ¿Por qué decimos que es reducción, estimados estudiantes? ¿Quién nos aporta su opinión? ¿Por qué al ir de este, recuerde que es un haluro de acilo, ¿sí? ¿Por qué llegamos a un aldehído y mencionamos que es una reducción? Muy bien, sí señora. Chócalas. Perfecto. Muy bien. Resulta que aumentan los enlaces con el hidrógeno. En la parte de abajo, en ese haluro o en ese halogenuro de acilo, no teníamos o no tenemos acá este enlace con hidrógeno, ¿cierto? Pero acá apareció, ¿de acuerdo? Entonces, por eso hablamos de una reducción. Muy bien, chócalas. Bien, bueno, aquí tenemos más ejemplos. Tan, llegamos al punto más importante, al chévere. Bien. Esto lo voy a hacer yo. ¿Listo? Y entonces ahorita vamos a hacer este. Chun, chun. Uy, le di la vuelta. Uh, ya lo dejé bien, creo. Bueno, bien. Tan chévere que al revés. Bueno, vamos a mirar. Tenemos primero esta sustancia, estimados estudiantes. Vamos a hablar de cómo calcular los estados de oxidación en una sustancia orgánica. ¿De acuerdo? Bien, lo primero que usted tiene que mirar es que por cada enlace tiene que mirar entonces cuál gana y cuál pierde. El más electronegativo adquiere carga negativa. El otro en carga adquiere carga entonces positiva. Bien, entre carbono e hidrógeno, el carbono es más electronegativo, o sea que al carbono le corresponde una carga negativa de -1, por ejemplo. Usted lo mira por cada enlace, entonces mire acá este, -1, ¿listo? Acá también -1, pongámoslo por este lado, por el de abajo. Bien, ¿qué pasa entre carbono y carbono? ¿Cuál será el estado de oxidación entre un enlace carbono-carbono? Bueno, resulta que cuando tenemos un enlace entre carbono y carbono, como son iguales, su estado de oxidación será cero. Mire que tiene 1, 2 y 3 -1. Entonces, el estado de oxidación de este carbono es -3. Entonces, vamos a aprovechar la bondad de Hernancho. Vamos a resolver este ejercicio contigo. A ver, acá tenemos este carbono. Vamos a mirar. Hernán. Bueno, entonces como no responde, le voy a poner el más difícil. Póngale cuidado. Profe, allí le respondí -3. Ah, bueno. Igual le voy a poner el más difícil para que aprenda. Entonces resulta que acá vamos a asumir, recuerde que pues aquí en este enlace no se muestran todos los enlaces, ¿vale? En esta estructura, disculpen. Entonces, deje de alegarme. Bueno,
Entonces resulta que, vamos a poner aquí este. Bueno, así, más o menos. Bien, recuerde que hacia abajo y hacia arriba tendremos hidrógenos. ¿Listo? Bien, vamos a analizar este carbono. Hernán, con el hidrógeno de abajo, ese carbono, ¿qué estado de oxidación tiene? -1. Bueno, muy bien. Y con el de arriba, -1 también. ese muy bien. Uy, mejor dicho, hasta que vuela. Perfecto. Y con el oxígeno, ¿qué estado de oxidación tiene? Diga Más pues. uno. Uy, muy bien. Uy, no lo pude corchar hoy. Y por el otro lado, con el carbono, del lado con el carbono que está unido, ¿qué estado de oxidación tiene? 0. Muy bien. Ah, este no me sirve acá. Cero, muy bien. O sea que, ¿cuál es el estado de oxidación como tal de este carbono? -2. No. ¿Cuánto? Espere, 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 espere. Bueno, yo espero. -1. Sí, señor. Muy bien. -1. Bien. -1. Chócalas. Bueno. Entonces vamos a preguntarle al que llegó tarde. Williamcito, prepárese para el siguiente. Bien. A ver, William Andrés. Vamos a trabajar este. Espera que se confunde con estos unos y eso. Bien. Vamos a mirar este carbono entonces. Bien. Póngale cuidado, Williamcito. Vamos a analizar este carbono. Este enlace de acá, este entre carbono y carbono, ¿qué valor tiene de estado de oxidación? Diga a ver. Profe William me está escribiendo en el chat. Muchas gracias. Perfecto. Muy bien, Williamcito. Gracias, discúlpeme. Entonces, cero pollito. Muy bien. Williamcito, entre carbono e hidrógeno, ¿cuánto le da? Venga, miramos acá en el chat. Esa, muy bien. Y de para abajo, no, no, señor. ¿Qué pasa en la parte de abajo, Williamcito? Cuéntanos. ¿Por qué te quedó mal?
¿Cuál es más electronegativo, el carbono o el oxígeno? O sea que ¿cuál gana la carga o cuál adquiere carga negativa en el estado de oxidación? ¿El carbono o el oxígeno? Ah, bueno, o sea que ¿cuál es el estado de oxidación del carbono? Eso, muy bien. Eso es otra cosa, muy bien. Chócalas. Bueno, entonces resulta que el carbono, para el carbono, es un más uno por este lado y es un más uno por este lado. Williamcito, ¿cuál es el estado de oxidación de este carbono acá? Muy bien. Estimados estudiantes, entonces, ¿cuál de estos tres carbonos en los tres ejemplos está más oxidado? ¿Este de arriba, este de abajo o este de la izquierda? ¿Cuál es el que está más oxidado? Muy bien, perfecto. Chócalas. Wow, muy bien, perfecto. Ahí ya la tenemos clara. Ojo con eso, pilas ahorita para el desarrollo del proceso. Bien, vamos a mirar entonces. Ojo acá, una primera reacción entre o para aldehídos se da entre un aldehído o una acetona, ¿sí? Y un alcohol. ¿M? Se llama reacción del hemiacetal o formación de hemiacetales, ¿listo? Hay otra también que se llama acetales, pero vamos a mostrar el ejemplo con hemiacetal. Observe que lo que sucede es una adición nucleofílica, ¿listo? Significa que se rompe este doble enlace, ¿cierto? Y se adiciona el alcohol en dos partes, mire, el hidrógeno por arriba y el resto del alcohol por la parte de abajo. Eso se genera o se produce es porque este doble enlace se rompe, ¿de acuerdo? Pero este enlace se debe romper, ¿no?, de forma que este carbono sea positivo, ¿listo? Y este oxígeno sea negativo. ¿Sale y vale? Siempre debemos asociarlo con ello, en que este oxígeno quede negativo y este carbono quede positivo. Ahí ya empezamos a responder un poquito lo que es la pregunta que solicitaba William esta mañana. ¿Listo? Bien, formación de un hemiacetal. Vamos a mirar otra. Póngale cuidado. Mire, acá hay presencia del hidrógeno. Sí se puede dar una oxidación, mire. ¿Listo? Es decir, Williamcito, que usted debe seguir algunas pautas. ¿M? Debe mirar los tipos de enlace que tiene la estructura y asimismo debe mirar qué reactivo es el que se usa para el proceso. Recuerde que el permanganato es un reactivo que se usa para las oxidaciones. Bueno, mire que las cetonas no tienen ese hidrógeno. No tienen ese hidrógeno. Profe, pregunta. Uy, señor. Uy, va como en una nave espacial, Williamcito, ¿dónde está? Ahí se escucha. Uy, estás en el más allá, Williamcito.
Listo. Señor. Profe, una pregunta. Pregunté. Cuando se realiza esta reacción, eh, este potasio que está acá, cuando Sí. hace la reacción, no se cuenta como un producto. No, señor. Aquí lo vamos a tachar. ¿Listo? Recuerde que químicamente, digamos, sobre todo en la orgánica, ¿sí? Vamos a tacharlo acá, así. Bueno, aunque no se ve mucho. Le vamos a poner un cuadrito. Ya listo. Es precisamente porque acá el potasio, vamos a escribirlo acá, el potasio es un ion espectador. ¿Ahí vale? Juliancito. Y Significa otro, que no afecta. Señor, y digamos, si reacciona con un ácido o con una sal, ¿qué? Ah, pero eso es en inorgánica, ¿sí? sí, también. Bueno, póngale cuidado. Entonces, mire, HCl más KOH. Mire que tiene dos reactivos que son complementarios. ¿Por qué? Porque mire que este tiene un hidrógeno y este tiene un OH, ¿cierto? ¿Qué forma eso? Agua, Muy bien. Y los otros dos se complementan, o sea que ¿cuál es el otro producto? una sal, ¿Cuál? cloruro de potasio, Pues sí, pero la estructura, hombre. A, KCl. Eso, muy bien. Así. ¿Otro? Mm, no, sí, sí, creo que ahí está bien, profe. ¿Otro ejemplo no quiere? Bueno, coste. Más rato. Bueno, más rato. Listo. Bien. Entonces, de esta manera ya identificamos que es una oxidación, pero solo con los aldehídos. ¿De acuerdo? Porque tiene acá un hidrógeno que se puede reemplazar. ¿Listo? Bien, vamos a mirar acá otro ejemplo. Es la prueba de Tollens. ¿Listo? Es una oxidación. ¿Listo? Es una oxidación. Entonces resulta que cuando hablamos de oxidación, ¿cierto? Es diferente al permanganato, por ejemplo, ¿sí? Porque aquí la oxidación no se hace con oxígeno propiamente, sino mire que aquello que gana los electrones, ¿cierto? Es la plata. ¿M? Mire que el que gana los electrones o el que reacciona es la plata. Sin embargo, mire que el aldehído que tiene un hidrógeno es reemplazado por un oxígeno. Es diferente el proceso, ¿de acuerdo? Ya lo vamos a mirar en detalle en algunos minutos. Pero mire que el hidrógeno acá sí se reemplaza con un oxígeno, pero aquel elemento que genera el proceso es la plata. ¿M? Por eso se llama reactivo de Tollens. La plata es la que genera la oxidación. Acá hay otra reacción característica. ¿Quién me dice o me define reacción de condensación? Estimados estudiantes, ¿qué es una reacción de condensación? ¿Mm? ¿Quién nos dice? No todos al tiempo. Eche memoria o eche cabeza. Bueno, sí. Cuando se combinan, bueno, sí. Pero falta una pequeña parte de la definición. ¿Cuál será? ¿Mm? Muy bien, William, sí, señor. Producen agua. Chócalas. Muy bien. Listo. Perfecto. Bueno. Siguiente indicación entonces. Recuerde que entonces la condensación es la unión de dos reactivos con eliminación de una molécula pequeña, que en este caso es agua. Mire lo siguiente, aquí tengo el oxígeno. Mire, este oxígeno del carbonilo,
¿cierto? Se va a unir o se va a enlazar, ¿sí? Con este, ¿cierto? Con este par de hidrógenos. ¿Mm? Y en ese orden de ideas, perdón, esta unión, ¿cierto? Me va a generar la eliminación o la formación de agua, mírela. Rrrran. Perdóneme la mano alzada, ¿no? Bien. ¿Qué pasa? Cuando hay esta condensación, mire lo que se forma. Hay un enlace doble entre carbono nitrógeno y después otro nitrógeno. Eso forma algo que se llaman hidrazonas. Después o se asocian también con algunos compuestos que se llaman diazonio, ¿sí? O diazonas. Esos enlaces o esas sustancias se usan como colorantes. Por ejemplo, son usados en colorantes de alimentos, como en los tostacos o en los Doritos, ¿sí? Que usted ve esos colorantes de un color, por ejemplo, naranja, amarillo, ¿de acuerdo? Son sintéticos y tienen probablemente estas estructuras, ¿listo? Pero entonces, inicialmente decimos que es una reacción de condensación. Hay una unión con eliminación de agua, ¿vale? Bien, acá tenemos también aldehídos y cetonas en el metabolismo, ¿de acuerdo? Uno de ellos será entonces eh, la glucosa, ¿de acuerdo? Que es un carbohidrato, cuyo grupo funcional principal es el aldehído. ¿Listo? Tenemos gliceraldehído 3-fosfato, el piridoxal, que es de la vitamina B6, ¿sí? Piruvato, acetato, ¿sí? Lo que veamos hoy, por ejemplo, con los ácidos carboxílicos, que también tienen muchas, digamos que mucha presencia en lo que es el metabolismo, en vitaminas también, ¿de acuerdo? Bien, además de ello, estimados estudiantes, tenemos algunas pruebas de identificación, ¿de acuerdo? La mayoría de pruebas de identificación se aplican en aldehídos, ¿de acuerdo? Porque recuerde que los aldehídos, como usted puede ver acá, tienen un hidrógeno que las cetonas no. Es decir, que pueden reaccionar más fácilmente frente a la oxidación. Vamos a mirar entonces ese estudio en esta diapositiva. Vamos a agrandar esta parte un momento, vamos a aumentar el tamaño y vamos a mirar entonces esto. Bien. Lo primero que nos están mostrando ahí es que vamos a estudiar ensayos de Pelling y de Tollens, es decir, son reacciones de oxidación. Antes de empezar acá, ¿considera usted entre estas dos opciones, considere por favor, cuál es la que aparecerá en la imagen, por ejemplo? ¿Será que aparece un aldehído o una acetona? Muy bien, perfecto. Muy bien. Entonces acá tenemos un aldehído, chicos. Resulta que aquí nos están mostrando, vamos a agrandarlo un poquito más. Perdón. Acá nos están mostrando que ese aldehído se va a convertir en un ácido carboxílico. ¿Qué pasa o qué sucede? El objetivo principal de estas oxidaciones es que este enlace se rompa, pero no es el primer enlace que se va a romper. Ojo, no es el primer enlace que se va a romper, pero sí el definitivo. Mira que se rompe el enlace entre carbono e hidrógeno y se reemplaza por un enlace entre carbono y oxígeno. Eso genera una oxidación del aldehído y esos electrones los va a capturar el cobre. Mira que aquí está el cobre más 2 y acá se observa el cobre más 1. ¿De acuerdo? Mírenlo. Cobre más 1. ¿Sale y vale? Eso entonces nos va a permitir
que aparezca un color rojo, ¿de acuerdo? Inicialmente el proceso es azul y acá ya nos genera un color rojo, ¿de acuerdo? ¿Qué es el producto de la oxidación? ¿Por qué? Porque el cobre, que estaba más 2, captura esos electrones y baja su estado de oxidación. Bien, vamos a mirar el otro ejemplo. Bien, acá tenemos nuevamente el aldehído, ¿cierto? Pero el proceso se hace con plata, ¿de acuerdo? Mismo proceso, mírelo. Tenemos el enlace de hidrógeno que se va a romper, ¿sí? Pero ya no es con cobre, sino con plata. Y mire que igual se va a formar el ácido carboxílico. En algunos minutos vamos a mirar de qué manera se rompen esos enlaces y cuáles son las trayectorias de esos electrones. ¿De acuerdo? Aquí se forma entonces el famoso espejo de plata. ¿De acuerdo? Bien, mire el espejo de plata. ¿De acuerdo? Ahí lo tiene. El aldehído se oxida, pierde algunos electrones, hablemoslo desde la química general, y posteriormente la plata los captura y se forma el famoso espejo de plata. ¿Listo? Para que lo tenga muy presente. Ya lo vamos a explicar en detalle. Bien, generalmente las pruebas de laboratorio, ¿de acuerdo? Se enfocan a identificar los aldehídos, ¿de acuerdo? Muy pocas pruebas se utilizan para identificar las cetonas. En este caso, una de las pocas pruebas que se usan, ¿cierto? Para que den prueba positiva para acetona es el reactivo de Seliwanov, ¿de acuerdo? Mire que es una reacción puntual. ¿Por qué? Porque el reactivo o la reacción de Seliwanov solo me permite identificar cetoexosas, es decir, carbohidratos que tienen 6 carbonos y que su grupo funcional principal es una cetona. ¿Vale? ¿Vale? Bueno, vamos para la última parte. Recuerde que hace un momento trabajamos o identificamos, perdón, la reacción de la 2,4 dinitrofenilhidracina. Recuerde que esta reacción reconoce el grupo carbonilo. Es decir, que aldehídos y cetonas deben generar prueba positiva. Aquí tenemos la coloración, vean. Un amarillo es más para aldehídos, un color naranja es más para cetonas. Recuerde que habíamos hablado que se usan como colorantes. Mira acá. Se usan como colorantes. Observe esos cristales. ¿Sale, vale? Bien. Vamos a hablar entonces de una última cuestión. Vamos a borrar todo esto. Dos segundos. Listo para volver a comenzar. Bueno, yo creo que sí está bien ya para volver a comenzar. Bien. Vamos a mirar entonces cómo se crea o cómo se describe, cómo se construye la reacción para la prueba de Tollens. ¿Estamos de acuerdo? Primera pregunta.
Don Fabián me la va a contestar. Cuando se rompe el doble enlace del carbonilo, es decir, entre carbono y oxígeno, ¿m? ¿Qué carga adquiere el carbono? A ver, Fabiancho, cuéntanos. Repito la pregunta. Cuando se rompe el doble enlace del carbonilo, el carbono, ¿qué carga adquiere? ¿No está Fabián? Hola, ¿qué se hizo? Echa a ver si está. Sí, mira, ahí está. ¿Sería que se voló? No. ¿Qué carga adquiere? ¿Positiva o negativa? Mucha agonía. Eso, muy bien. Chócalas. Bien. Echa a ver, miramos. Vamos a poner entonces esos signos. O sea que si el carbono es positivo, el oxígeno estará ¿qué? Negativo. Muy bien. Acá tenemos un OH, estimados estudiantes. ¿Se acuerda que el reactivo de Tollens, vamos a devolvernos un momento? Creo que es este. Sí. El reactivo de Tollens, mire, tiene presente el OH, ¿cierto? El OH de una base, ¿no? Negativo, ¿vale? Es decir, que este proceso se hace en medio básico. ¿Mm? Vamos a mirar entonces. Bien. Entonces resulta que acá tenemos este OH que está negativo. Observe que se está uniendo al carbono positivo. ¿Sale y vale? Recuerde que cargas opuestas se atraen, cargas iguales se repelen. ¿Vale? ¿Sale y vale? Bien. Resulta que, póngale cuidado, ¿m? Este carbono queda acá positivo, se une y ya queda neutro. ¿M? Resulta que hay una reorganización de enlaces. Vamos a ver qué pasa. Entre carbono e hidrógeno, si se rompe este enlace, ¿cuál queda con carga positiva? ¿Mm? ¿Cuál queda con carga positiva? ¿Quién nos dice? ¿Mm? Repito la pregunta. Cuando se rompe un enlace entre carbono e hidrógeno, ¿cuál de los dos queda con carga positiva? Muy bien, el hidrógeno. Chócalas. O sea que el carbono, ¿con qué carga queda? Muy bien, perfecto. Recuerde que es por diferencias de electronegatividad, sobre todo. Resulta entonces, estimados estudiantes, que acá surge una reorganización de enlaces. Mira que se rompe primero este y luego el hidrógeno se va a unir al ¿qué? A ese oxígeno. Recuerde que este oxígeno, mírelo, aquí lo vamos a resaltar. Bueno, no, como con rojo, ¿no? Que se vea más. Recuerde que este oxígeno estaba negativo. Aquí sigue negativo y por lo tanto el hidrógeno que está positivo se va a unir a ese oxígeno. Mírelo acá. Mírelo acá. Este oxígeno que está negativo va a formar entonces este OH. ¿De acuerdo?
Bien, observe lo siguiente. Es muy importante. Lo vamos a poner un poco más grande, a ver. El carbono sigue con una carga negativa, estimados estudiantes. ¿Mm? La pregunta es la siguiente. En dado caso, por ejemplo, que se rompa este enlace entre oxígeno e hidrógeno, ¿qué carga va a obtener ese oxígeno, estimados estudiantes? Vamos a simular acá que tenemos un enlace, perdón, no se dejó, y ahora sí. ¿Qué pasa si tenemos un enlace entre oxígeno e hidrógeno acá? ¿Cuál va a quedar positivo, cuál queda negativo? ¿Quién nos dice, quién aporta, quién comenta? Muy bien, muy bien. ¿Qué se haría doña Dani? Está muy chévere. Sí, eso, muy bien. Muchas gracias por participar. Chócalas. Bueno, muy bien. Eso significa que el hidrógeno va a quedar positivo, muy bien. Y el oxígeno va a quedar negativo. Bueno, vamos a ponerlo acá a ver. Pregunta, si tengo un carbono negativo y un oxígeno negativo, ¿se van a unir? Pregunta de parcial. Si tengo un carbono negativo y un oxígeno negativo, ¿se van a juntar? ¿Se van a unir? Correcto, no se van a unir. Entonces, ¿qué debe pasar? Que uno de los dos pierda electrones y adquiera carga positiva. Es decir, se oxide. ¿Cuál de los dos se va a oxidar? El carbono, estimados estudiantes. Vamos a mirar de qué manera pasa. Observe. Este que está positivo se va a unir con este grupo OH. ¿De acuerdo? Y como se unen, se va a formar agua. ¿Sale y vale? Perdón. ¿Dudas, inquietudes de este proceso? Se va a romper este enlace entre oxígeno e hidrógeno. El hidrógeno es positivo y se va a unir a este OH. ¿De acuerdo? Se elimina como agua. Pero el problema radica entonces en cómo hacer o que el carbono o el oxígeno pierdan electrones. Ahí es donde entra en juego la plata, estimados estudiantes. El carbono cede sus electrones. Observe, el carbono cede sus electrones y los recibe la plata. Por eso la plata se reduce, porque recibe los electrones de ese carbono que compone ese carbonilo. Vamos a mirar lo siguiente. Perdón, ya. El carbono en este momento está enlazado con el oxígeno, ¿cierto? Pero mire que ambos están negativos. Vamos a mostrarlo acá. Ambos negativos, ¿cierto? Este y este también. Es decir, que no se van a unir, ¿cierto? No van a formar más enlaces.
Por eso es que vuelvo y lo menciono acá, ¿cierto? Voy a volverlo a hacer, que quede más bonito. Este carbono coge o químicamente toma estos dos electrones, ¿cierto? Uy, quedó feo, perdón, me emocioné. Toma estos dos electrones, ¿cierto? Y los entrega a la plata. ¿Sale y vale? Me quedó feo, pero bueno. Cuando entrega esos dos electrones o esos electrones en general a la plata, ¿cierto? Queda el mismo espacio, mire. Pero el carbono, ¿con qué carga queda? Correcto. Muy bien, sí, señora. Este carbono entonces queda con una carga positiva y el oxígeno sigue quedando con una carga ¿qué? Negativa. Recuerde entonces que entre cargas iguales, ¿cierto? Perdón. Entre cargas iguales se repelen, pero entre cargas opuestas se atraen. Por eso es que finalmente lo que sucede es que se vuelve a formar o que se reformula, se reforma el carbono doble enlace oxígeno, es decir, el carbonilo. Mírelo acá. Lo que acabamos de explicar es lo que permite que se forme nuevamente este carbonilo. ¿De acuerdo? ¿Sale y vale? Ese es el famoso mecanismo de reacción. ¿De acuerdo? Más o menos. Muy rápido, muy despacio. ¿Mm? ¿Dudas, preguntas? ¿Mm? Así es que sucede la oxidación del carbonilo debido al reactivo de Tollens. ¿De acuerdo? Pregunte. ¿Nada? ¿Mm? Bueno.